Le agradezco a la Fundación Bases y a Fede, que no lo veo acá, Federico, felicitaciones, Guillermo como director por organizar este congreso que ya se va a convertir en un clásico para el mundo austríaco, ¿no? Un clásico a nivel internacional. El tema que quería tocar es el de la ley de convertibilidad en Argentina, ¿no? ¿Y por qué me atrae este tema? Bueno, dos anécdotas. Estoy en España haciendo la maestría y salimos a comer con los compañeros. Y se me acerca uno austríaco, pero que había nacido en Austria. O sea, claro, todos éramos más o menos austríacos, pero no nacidos en Austria. Y me dice, ¿pero qué pasó en Argentina si ustedes tenían este currency board? Y todo salió muy mal. Hablando de esta currency board como algo muy deseable, ¿no? En términos también de lo que los austríacos vemos sobre el dinero. Y yo le respondí, bueno, pero eso es un control de precios, claro que va a terminar mal. Bueno, ahora verán que tuve algunas segundas reflexiones sobre este tema, ¿no? Y lo segundo es que cuando estuve aquí hace 2 años, hablé sobre el euro y el debate que hay entre austríacos sobre si el euro es deseable o no es deseable. Y bueno, terminé obviamente con una idea de Hayek, que es esto de que lo ideal sería desmonopolizar el dinero. Y cuando salgo afuera, hablo con Guillermo Coberton y me dijo, pero eso lo teníamos aquí en los 90. Y yo me quedé pensando, wow, vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, eso como para dar una introducción al tema. Bueno, espero que no se ofendan, pero acá puse a Cavallo a la par de otros economistas austríacos. Es simplemente para ilustrar que hay puntos de contacto y quiero que los veamos juntos, ¿no? ¿De dónde veníamos cuando apareció la convertibilidad? Bueno, Argentina atravesaba un proceso hiperinflacionario. En el año 1989 la inflación promedio fue 3.000%. Al año siguiente fue 2.300%. O sea, la mejora de un año a otro es que de diciembre a diciembre los precios en el 89 aumentaron 50, se multiplicaron por 50 y en el 90 se multiplicaron por 14 solamente. Y bueno, y la verdad es que esta hiperinflación que estalla a fines de los años 80 es el corolario de décadas de muy elevada inflación que viene con la creación del Banco Central, como probablemente Adrián les comentó, porque en su trabajo hicieron esta relevación de cuál es la inflación anual desde la creación del Banco Central y es un 55%, o sea, considerable aumento de precios a lo largo de la historia argentina. Entonces, claramente, esto genera en esos años un caos social y de hecho el presidente decide adelantar las elecciones, gana el nuevo presidente Carlos Menem, decide adelantar las elecciones, no, las elecciones se dan, pero decide adelantar la entrega del poder. Y bueno, y el nuevo gobierno llega con algunas nuevas ideas y con cierta abierto a ideas, por lo menos para ver cómo solucionar el problema de la hiperinflación, ¿no? Y claro, en el gabinete estaba Domingo Cavallo, un egresado de Harvard que había sido designado ministro de Relaciones Internacionales y que ya él tenía la propuesta de dolarizar la economía siendo ministro de Relaciones Internacionales, pero no había sido aceptada. Y la verdad es que los primeros intentos de dominar la hiperinflación no habían tenido mucho éxito. Entonces en el 91 él se transforma en ministro de Economía y efectivamente, como verán acá, bueno, se impulsa la ley de convertibilidad, que el diario interpreta que es una dolarización. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta ley de convertibilidad? Lo primero es el título, ¿no? O sea, convertibilidad quiere decir que la moneda es convertible. Hoy la moneda argentina no es convertible porque nadie puede libremente ir a comprar otras divisas, ¿sí? Entonces, lo primero es tratar de devolverle la convertibilidad a la moneda. Que cada persona, si quiere, pueda ir y comprar dólares, euros, reales y demás. La otra característica de esta ley fue que esa convertibilidad se daba con un tipo de cambio fijo, que en su momento se fijó en 10.000 australes por dólar. Y ahí hay un tema que por ahí sale en las preguntas, pero bueno, está bien fijado ese precio, ese tipo de cambio. Aparentemente se dejó que flote en el mercado el dólar, se estabilizó en un nivel de 10.000 y ahí decidieron, bueno, fijar la convertibilidad, fijar el tipo de cambio, perdón. Otra de las características es que la ley exigía que toda la base monetaria estuviera respaldada por dólares de las reservas del Banco Central. Es decir, no se podía emitir un peso de más si no crecía la cantidad de dólares en el Banco Central, ¿sí? Si el balance de pagos es positivo, es decir, entraban dólares, bueno, ahí crecería la cantidad de dinero. Pero si el balance de pagos era negativo, es decir, que los dólares se iban, entonces había que reducir
la cantidad de pesos en circulación. Si uno piensa en esto, ¿podemos seguir hablando de tipo de cambio entre peso y dólar? ¿O es que el peso en realidad era un ticket que decía esto vale $1? Era como un ticket de tintorería. Esto vale el sobre todo que me dejaste en la tintorería, ¿no? Podemos pensarlo también de esa manera. Bueno, claramente las consecuencias son que esto elimina la política monetaria. Los tipos de cambio fijo en general eliminan la política monetaria porque el Banco Central ya no puede manejar la cantidad de dinero, porque si expande, la gente va y le compra reservas, entonces la cantidad de dinero se queda igual, ¿sí? El balance del Banco Central cambia. Otra de las consecuencias que debería tener un sistema como estos es que tiene que llevar la inflación a niveles del que emite la moneda de reserva. La inflación debería haber ido hacia los niveles de Estados Unidos y esto efectivamente se verificó. De hecho, en los últimos 6 años de la convertibilidad, el índice de precios subió menos de lo que subía en Estados Unidos, ¿sí? Y un poco antes subía más. El promedio creo que quedó en 1,9% a partir del año 93. O sea, en términos de inflación esto se vio. Y otra característica muy interesante de la ley de convertibilidad es que modificaba 2 artículos del Código Civil, el 617 y el 619. Y simplemente leer el 619 para que vean que dice: si la obligación del deudor, ¿sí? Es Código Civil, o sea, acuerdos de deudores y acreedores. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma determinada, especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento. Es decir, me tenés que dar la especie designada. Si acordaste que me ibas a dar dólares, me tenés que devolver dólares. No me podés devolver pesos, a menos que lo acuerde, ¿no? Pero no me podés devolver pesos al tipo de cambio oficial, que era como se venía interpretando la doctrina antes, ¿no? O sea, si yo te debo dólares, te puedo cancelar en pesos al tipo de cambio oficial, porque esa es la moneda de curso legal en Argentina, ¿no? Bueno, eso cambia, porque se cambian estos artículos. Entonces, como me decía Guillermo Coberton, en los años 90 hubo libertad para hacer contratos en cualquier moneda que uno deseara en la Argentina. Y no solo en los años 90, porque este artículo recién se modificó con la última modificación del Código Civil. Y todavía está en debate cuáles son las verdaderas implicancias y si realmente esto va a cambiar o no va a cambiar. Digamos que tampoco tengo claro cómo quedó realmente redactado esto y qué implicancias tiene. Ahora bien, estas eran las características de la ley de convertibilidad. Vamos a ver si esto tiene contacto o no con las ideas y las propuestas de algunos economistas austríacos, ¿sí? En el libro El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional, Hayek hace un argumento crítico de los partidarios de los tipos de cambio flexibles. Lo pone como oposición ¿a qué? A que el dinero debería ser algo realmente internacional. ¿Por qué? O sea, ¿de qué depende que un país tenga una cantidad de dinero dada y otro país tenga otra? Bueno, básicamente de lo siguiente. Si acá está Juan, acá está Carlos y acá está Pedro, y Juan decide no comprarle más a Carlos y comprarle a Pedro, entonces Pedro va a tener ahora más dinero que Carlos. ¿Sí? El dinero se fue de un lado a otro, porque yo dejé de comprarle a este y le compré a este, ¿sí? Yo también tengo menos dinero porque entrego, pero tengo bienes a cambio. Entonces, lo mismo debería pasar en un país. Si determinado país tiene una producción que de repente se vuelve demandada por el mundo, entonces va a crecer la cantidad de dinero en ese país, porque el dinero es internacional, entonces fluye. Claramente esto entra en contradicción con ideas como, por ejemplo, los postulados monetaristas, de que hay que aumentar la cantidad de dinero un tanto por ciento al año. No, en definitiva el dinero tiene que depender de esas transacciones internacionales que tendría que decidir el mercado en función de las preferencias, la productividad de cada economía, de cada industria, ¿no? Eso por el lado de Hayek. Claramente el tipo de cambio fijo cumple mejor esta idea de dinero internacional, ¿sí? Porque si entran dólares, aumenta la cantidad de dinero, ¿sí? Por el tipo de cambio fijo, y si se van, tiene que caer la cantidad de dinero nacional, ¿sí? Entonces el tipo de cambio fijo cumple mejor esta función de dinero internacional que los tipos de cambio flexibles. Bueno, otro que se mostró en contra de los tipos de cambio flexibles fue ni más ni menos que Ludwig von Mises. Por supuesto que hablaba del patrón oro. Y por supuesto que también Hayek hablaba del oro, aunque también es crítico con el patrón oro de su época, que era ya los años 30, porque ya no era un patrón oro clásico, sino que tenía algunos cambios. ¿Qué dice Mises? El sistema monetario con respaldo metálico escapa a las manipulaciones estatales, es decir, el patrón oro. El patrón flexible, el tipo de cambio flexible, es un instrumento ideado para provocar inflación.
fue implantado para evitar a las autoridades las dificultades técnicas de su actividad inflacionaria, ¿sí? O sea, una vez que vos no tenés que atarte a un tipo de cambio, podés incrementar la cantidad de dinero, siguiendo algunos razonamientos como si hay más cantidad de dinero, baja la tasa de interés, esto es bueno para el crédito, es bueno para la producción, etc. Y no hay consecuencias, porque no es que van a venir y vas a tener que vender reservas y vas a tener que, y se te va a complicar esto de defender el tipo de cambio, ¿no? Entonces no vas a tener ese problema. Y encima por ahí tenés otro problema, entre comillas, que es que lo que va a pasar es que va a subir tu tipo de cambio, porque la gente va a ir a demandar dólares y sube el tipo de cambio, sube el dólar. Claro, y eso encima los gobernantes lo ven como algo positivo, como decía ahí Gustavo en la primera presentación, sube el dólar, entonces está bueno porque importo menos y exporto más, como si eso fuera algo deseable, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, tanto Mises como Hayek se oponen a los tipos de cambio flexibles y se muestran a favor de un tipo de cambio fijo. Y claramente, acá tal vez estoy forzando un poco las cosas, porque ellos no hablaban de un tipo de cambio fijo con el dólar, sino que hablaban de un tipo de cambio fijo del dólar con el oro, tal vez, o de alguna moneda europea con el oro. Pero bueno, acá podemos hacer el caso de que es preferible un tipo de cambio fijo del peso con el dólar, ¿sí? Y que es asimilable a una situación de patrón oro. Y fundamentalmente la fortaleza es que evita el problema de la inflación. Eso por el lado de la característica de la convertibilidad, que era tipo cambio fijo. Vamos a las reservas del 100%. Y antes de ir a la frase de Hayek. Claramente todo el mundo conoce el argumento de Rothbard sobre el 100% para los bancos. Si los bancos no tienen reservas del 100%, entonces son un sistema fraudulento, además inestable, porque prestan lo que no tienen, entonces van a venir a buscar la plata y se van a quebrar y todo es inestable y se cae. Opinión fuertemente discutida por Larry White, George Selgin y muchos más austríacos. O sea, no es la posición estándar de la escuela austríaca, pero sí que existe. Entonces, es compatible, en este sentido, se puede hacer la analogía con un banco central. Si el banco central se compromete a mantener el tipo de cambio fijo, pero no tiene reservas del 100%, puede pasar que expanda la cantidad de dinero más de lo que debería y luego no pueda defender el tipo de cambio fijo. Entonces el sistema se quiebra. Y eso es lo que se llama crisis de balanza de pagos. Expandís de más, vienen a buscarte los dólares, no los tenés y no podés hacer frente más a ese tipo de cambio, tenés que devaluar la moneda. Entonces engañaste de alguna manera a todos tus tenedores de pesos. Claramente, la ley de convertibilidad, al exigir un 100% de respaldo de la base monetaria, impedía este problema. Es básicamente lo que decía Rothbard para los bancos privados. Pero no es solo Rothbard. El mismo Hayek, en Nacionalismo Monetario, propone para los países reducir las cantidades de dinero al oro que tienen en reserva. Y esto, fíjense, reducir proporcionalmente cada una de las monedas nacionales a las tenencias de oro, de forma que todos los países cubrieran ese coeficiente de reservas al 100% de oro. Si ustedes reemplazan oro por dólar, parecería que está hablando a favor de la convertibilidad argentina de los años 90. Bueno, y por último esta modificación de los artículos del Código Civil, ¿no? En la desnacionalización del dinero, Hayek propone algo que parece que es totalmente diferente, porque dice, no, pero usted no me hablaba de los tipos de cambio fijo, y ahora me está diciendo que en realidad los bancos centrales pueden hacer lo que quieran mientras compitan. Bueno, el mismo Hayek se encarga de aclarar en la desnacionalización del dinero que esto no entra en contradicción con sus postulados anteriores, sino que simplemente se dio cuenta de que una mejor manera para evitar que los bancos centrales se excedan, como decía Gustavo, es someterlos a la competencia. Él dice, yo antes pensaba que eran los tipos de cambio fijo, y efectivamente son una forma para contenerlos, pero esta es todavía mejor, por lo menos a su criterio. Y bueno, y ahí está. George Selgin y Larry White serían hoy los que están siguiendo esta línea de investigación, ¿sí? A favor no solo de la competencia de monedas a nivel bancos centrales, sino también a nivel privado. O sea, que cada banco privado pueda emitir su moneda, que compitan y el público podrá decir cuál es mejor. Bien. Rápidamente algunos resultados económicos de la convertibilidad. Inflación. Bueno, fíjense. 10, 9, 5, 5, menos 2, 5. No, esto es el crecimiento, perdón, me confundí. Inflación, acá, 177% anual promedio. Pero mucho mejor que los 3.000 y 2.000 que habías tenido los años anteriores. Y fíjense cómo va cayendo drásticamente. Drásticamente. 1996, 1997, 1998 y en adelante tiene inflación de 0 con algo %. Esto es lo que les decía que es incluso menor que la de los Estados Unidos.
Contrariamente a lo que dicen muchos, pero bajaste la inflación, entonces tu economía entró en recesión. Bueno, falso. El PBI creció en Argentina, ¿sí? Crecimiento sostenido, ahí está el crecimiento, a tasas del 9, del 5. Si tomás el promedio de toda la época, te da 3, algo por ciento de crecimiento. Pero hasta 1998, que fue, digamos, el pico de crecimiento de estos años, es alrededor del 5%, que no está nada mal. El PBI per cápita también creció, las exportaciones crecieron, las importaciones crecieron, aunque más que las exportaciones, ¿sí? Es decir, que en términos económicos también se puede ver que los resultados, no solamente de la ley de convertibilidad, sino de otras reformas que también emprendió el gobierno, dieron buenos resultados. Buenísimo. Sin embargo, la convertibilidad fracasó, se dice. ¿Y cuáles son los argumentos para decir que la convertibilidad fracasó? El primero es que el tipo de cambio no era competitivo. ¿Cómo va la Argentina a competir 1 a 1 con otros países del mundo? ¿Sí? Bueno, pero eso es tan sensato como decir que los tucumanos no pueden competir con los de la ciudad de Buenos Aires porque tenemos el mismo tipo de cambio, ¿sí? En definitiva, la competitividad tiene que pasar por otro lado. Otro es que nos endeudamos porque había que conseguir dólares. Bueno, no, los gobiernos se endeudan porque gastan por encima de los ingresos, ¿sí? Entonces, pero hay que atacar estos temas porque evidentemente sí hubo, por ejemplo, un aumento del desempleo, sí hubo un déficit comercial, sí teníamos una economía que era poco competitiva, ¿sí? ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, si uno analiza otros países que tuvieron convertibilidad, por ejemplo, Hong Kong es un país que hace 30 años que tiene un sistema de tipo de cambio fijo y respaldo del 100% de la base monetaria y no ha tenido ninguna crisis espectacular, de hecho es uno de los países más avanzados del mundo, ¿sí? Estonia, Letonia, Panamá es un país que no tiene política monetaria y sin embargo anda bien. Entonces, bueno, cuando uno lee un poco los problemas o las advertencias sobre estos sistemas, por ejemplo, hay un paper de Alan Meltzer que se refiere a Hanke y a Schuller, ¿no? Porque estos son los que proponían esta idea. Dicen, bueno, pero ojo con el déficit fiscal, porque el déficit fiscal puede traer problemas en la asignación de recursos, ¿sí? Y también un estudio sobre Hong Kong, y déjenme que les lea la cita porque es corta, que hicieron dos personas que, bueno, son orientales, no sé de dónde son, bueno, no busqué su procedencia, pero se llaman Quan y Louis, y en 1999 escribieron: The relative stability in output in Hong Kong, to a large extent, must have come from the government's self-discipline in fiscal policy, which is based on 2 rules: maintaining a balanced budget or small surplus, and keeping government size small. Imagínense si esto hubiera pasado en Argentina. La realidad es que esto no pasó en Argentina. Keeping relative size of the state small, fiscal surplus. El gasto público en Argentina creció un 75% en esos años, mientras que los ingresos solo crecieron un 45%, hablando de todo el periodo, ¿no? El déficit fiscal, como pueden ver, fue creciente. O sea, cada vez había más déficit fiscal. Y después, los últimos años, había recesión. Entonces, claramente este déficit se percibía como cada vez menos pagable. Entonces aumenta el riesgo país y los problemas que tuvimos con la crisis de deuda. Pero hay un paso antes, que es, ¿qué pasa con el gasto público? ¿Qué pasa con el déficit? ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre una variable que se llama tipo de cambio real? Y tipo de cambio real es una variable de competitividad de la economía. Y básicamente mide esto: precio de los bienes transables dividido el precio de los bienes no transables. La teoría dice que si vos aumentás el gasto público, lo que va a aumentar es el precio de los bienes no transables, cosa que puede no reflejarse en el índice de precios al consumidor, pero eso te va a bajar el tipo de cambio real, y cuando vos bajes el tipo de cambio real vas a tener un problema de competitividad externa, y eso es lo que le pasó a Argentina: déficit comerciales sostenidos a lo largo de los años, ¿sí? Y empresas que no podían competir contra el exterior. Pero la pregunta es, ¿no podían competir porque había tipo de cambio fijo o no podían competir porque el aumento del gasto y el déficit había generado una caída del tipo de cambio real que afectaba su competitividad? El que argumenta más sobre el déficit es Carlos Rodríguez del SEMA, que dice, claro, si vos el déficit comercial lo financiás con endeudamiento externo, no le quitas nada a los demandantes privados internos, pero le sumás demanda agregada vía gasto público, sumás demanda agregada a la economía y la financiás con plata que viene de afuera. O sea, no le estás quitando poder de compra a los nacionales. Entonces, es todo aumento de demanda agregada, ¿sí?
y demanda agregada y oferta agregada definen ese precio de los bienes no transables. Entonces eso te hace caer el tipo de cambio real, ¿sí? Espero que esta explicación haya quedado más o menos clara. Pero entonces, caída del tipo de cambio real, se afecta a la competitividad de la economía, estás entrando en recesión y tenés un problema fiscal. Entonces, llegado a este punto, claramente que había cosas para hacer. Si el problema era fiscal, podría haberse resuelto el problema fiscal, ¿sí? Por ejemplo, achicando el gasto público, que en el mediano plazo te permite achicar los impuestos, además genera perspectivas positivas porque supone la gente que vas a poder pagar tu deuda, entonces el riesgo país empieza a caer e incluso caen las tasas de interés. O sea, se podían haber hecho otras cosas, sin embargo, se decidió abandonar la convertibilidad, como decía este diario. O sea, cambió el gobierno, hubo una gran crisis y se decidió abandonar la convertibilidad. Pero el punto que quiero hacer es que fue una decisión política, que no fue algo inevitable y que no fue un fracaso del sistema. Yo abro mi paper con una frase de Mises y con esa quiero terminar y abrir a preguntas, que es: The gold standard did not collapse. The dollar standard did not collapse. The governments destroyed it. It was incompatible with statism as was free trade. O sea, el patrón oro no colapsó. Los gobiernos lo destruyeron porque era incompatible con el estatismo, así como es incompatible con el el estatismo es incompatible con el libre comercio. Entonces el punto es, la convertibilidad argentina tuvo elementos que son deseables desde el punto de vista austríaco, generó buenos resultados económicos y si colapsó entre comillas no fue por la convertibilidad en sí, sino que fue por el manejo fiscal del gobierno. Entonces esa es mi conclusión y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Iván.